El precio del éxito. También sonreía. Seguro está esperando a sus clientes imaginarios. Las risas se alejaron por la calle. Él se quedó en silencio. No respondió. No salió. Solo bajó la mirada y siguió limpiando, como si no le doliera. Pero le dolía. Y mucho.
Con el paso de los días, las burlas se volvieron más crueles. Algunos entraban al taller, pero no con autos. Un hombre llegó cargando una olla vieja. «Oye, tú arreglas todo, ¿no?», dijo con una sonrisa maliciosa. «A ver si puedes con esto». Los que estaban afuera comenzaron a reír. El muchacho lo miró en silencio por unos segundos. Sabía que no era en serio. Sabía que solo querían humillarlo. «Este es un taller automotriz», respondió con calma. «Ah, qué lástima», dijo el hombre fingiendo decepción. «Pensé que necesitabas trabajo». Las risas volvieron a llenar el lugar, y se fueron, dejándolo otra vez, solo. Así pasó un mes. 30 días de puertas abiertas. 30 días de espera. 30 días de silencio. En todo ese tiempo, solo llegaron 2 bicicletas. 2. Y aunque él las reparó con el mismo cuidado que si fueran autos de lujo, sabía la verdad. Eso no era suficiente. No alcanzaba para pagar gastos. No alcanzaba para sostener el taller. No alcanzaba ni siquiera para comer con tranquilidad. Una noche, sentado en una silla vieja dentro del taller, miró sus manos. Manos que sabían trabajar. Manos que habían aprendido de su padre. Manos que habían construido ese sueño. Pero que ahora no tenían a quién servir. El silencio lo rodeaba. Y por primera vez, una duda comenzó a crecer dentro de él. ¿Y si no era suficiente? Susurró, casi sin voz. El eco de su propia pregunta fue la única respuesta. Y el sueño que tanto había perseguido se había convertido en su mayor prueba. Al día siguiente, el joven llegó al taller, pero ya no era el mismo. Abrió la puerta sin prisa. No había esa emoción de antes. No había esas ganas. Solo rutina. Dejó la puerta abierta, como siempre, pero esta vez no miraba tanto hacia la calle. Se puso a limpiar una herramienta, más por costumbre que por ganas. Pasaron unos minutos, y entonces se escuchó el sonido de un motor acercándose. Un auto viejo se detuvo frente al taller. El joven levantó la mirada, dudando. Del auto bajó un hombre mayor, de paso tranquilo, mirada seria, pero sin malicia. «¿Tú eres el mecánico?», preguntó. El joven dudó un segundo, y respondió. «Sí. Dígame, ¿qué problema tiene?» «El motor anda fallando. Hace un ruido raro», dijo el hombre. «Ya lo llevé a otro lado, pero no pudieron». El joven asintió y se acercó. Encendieron el auto. El motor vibraba mucho. El joven cerró los ojos un segundo, escuchando. Recordó a su padre. «Un motor habla. Solo tienes que aprender a escucharlo». Abrió los ojos. «Creo que ya sé qué es», dijo con seguridad. El hombre lo miró, atento. El joven comenzó a trabajar. Sus manos ya no dudaban. Ajustó, desmontó una pieza, limpió, volvió a colocar. Esta vez se sentía vivo. Después de un rato, encendió el motor otra vez. El sonido era limpio, estable. El hombre sonrió ligeramente. «Así debe sonar», dijo. El joven no pudo evitar sonreír también. «Listo». El hombre asintió, satisfecho. «Si trabajas así, siempre voy a venir contigo», dijo con calma. «Es difícil encontrar a alguien que sí sepa lo que hace». El joven sintió algo en el pecho, algo que no sentía desde hace días. Esperanza. Pero entonces llegó el momento incómodo. «¿Cuánto es?», preguntó el hombre. El joven dudó. Pensó demasiado rápido. «¿Y si es mucho? ¿Y si se va? ¿Y si no regresa?». Tragó saliva. «Son $30». El hombre no discutió. Entendía muy bien lo que costaba tener ese conocimiento. «Está bien». Sacó los billetes y se los entregó sin problema. El joven los tomó, casi con cuidado, como si no fueran reales. El hombre ya subía al auto cuando dijo: «Esta semana te traigo más autos». Encendió el motor. Esta vez, el sonido era perfecto. Y se fue. El joven se quedó parado unos segundos, mirando la calle, mirando el dinero en sus manos, y de pronto sonrió, luego rió, y sin poder contenerse, dio un pequeño salto.
Sí, era su primer trabajo bien pagado. El primero real. El primero que le devolvía algo que ya estaba perdiendo. Las ganas de seguir. Esa misma semana, el hombre cumplió su palabra. Al día siguiente llegó con otro auto. Luego otro. Y antes de que el joven se diera cuenta, ya eran 3. Te dije que volvería, le dijo el hombre con una leve sonrisa. El joven trabajaba sin parar, con cuidado, con respeto por cada auto, y los clientes comenzaron a notarlo. Ese muchacho sí sabe, decía uno. Trabaja bien, y no cobra de más, comentaba otro. Poco a poco, en esa pequeña ciudad, la voz empezó a correr. Ya no era el taller vacío. Ahora de vez en cuando, había autos esperando. Y donde crece el trabajo, también crece la envidia. En los talleres cercanos comenzaron los murmullos. ¿Quién se cree ese muchacho? Seguro está cobrando barato para quitarnos clientes. Eso no es calidad, es pura suerte. Y un día el joven había notado algo extraño. A veces, al levantar la mirada, veía a un hombre apoyado en la pared de enfrente, observando en silencio. No decía nada, solo miraba, y luego se iba. Una tarde escuchó a 2 mecánicos hablar al pasar. Ese muchacho nos está quitando clientes. Eso no va a durar, respondió el otro con una sonrisa que no le gustó. Y al día siguiente, un cliente llegó apurado. Necesito que me revises el auto, falla al encender. El joven asintió y comenzó a trabajar. Revisó rápido. Todo parecía normal. Déjelo un momento, voy a hacer una prueba más, dijo. El cliente se alejó unos minutos. En ese pequeño descuido, alguien entró. Rápido. Silencioso. Nadie lo vio. Aflojó una pieza clave del motor, lo suficiente para que fallara después. Y se fue. Como si nunca hubiera estado allí. Minutos después el joven terminó. Ya está, puede probarlo, dijo. El cliente encendió el auto. Funcionaba. Pagó y se fue. Pero no llegó lejos. A unas cuadras el motor falló de golpe. Un ruido fuerte. Humo. El auto se detuvo en seco. El cliente regresó con el ceño fruncido. Entró al taller sin saludar. Oye, algo no está bien, dijo confundido. Hace un ruido peor que antes. Y saca humo. El joven se acercó, nervioso. Revisó el motor otra vez. El cliente empezó a impacientarse. ¿Seguro que lo revisaste bien? El joven dudó. El cliente cambió el rostro. Eso no puede ser. Yo lo revisé bien. Pues lo dejaste peor, respondió el hombre. Las voces comenzaron a atraer gente. Algunos curiosos, otros esperando ver el problema. El joven revisó el auto nuevamente. Y cuando vio la pieza floja, su corazón se detuvo. Eso no estaba así. Él no lo dejó así, pero no tenía cómo demostrarlo. Yo no lo dejé así, dijo confundido. Claro que sí, respondió el cliente. ¿Quién más? Las miradas cambiaron. Los susurros empezaron. Capaz no era tan bueno. Ya decía yo. Todo muy rápido. El cliente exigió que pagara el daño. Y el joven, sin tener opción, usó el poco dinero que había ganado. Todo. En un solo error. Perdió casi todo. Y no solo eso. La noticia corrió más rápido que su buen trabajo. Dicen que arruinó un motor, que no sabe tanto como parece, que es mejor no arriesgarse. Los días siguientes volvieron a ser silenciosos. Otra vez la puerta abierta. Pasaron más de una semana. Y el taller volvió al silencio. El joven abría cada día, se sentaba, esperaba, y nadie llegaba. La ilusión que había recuperado volvía a apagarse. Una noche contó el dinero. No alcanzaba. Miró sus herramientas, y por un momento pensó en vender alguna. Tenía hambre, pero decidió no gastar. Mañana será mejor, se dijo. Pero ni él mismo estaba seguro. Al día siguiente por la tarde, cuando el sol ya caía, tomó la llave. Ya está, susurró. Creo que hasta aquí llegué. Estaba a punto de cerrar cuando un auto se detuvo. Era él, el hombre mayor.
El joven salió sorprendido. «Buenas tardes», dijo el hombre. «Creo que a mi auto le falta una pieza. ¿Puedes revisarlo?» El joven bajó la mirada. «La verdad, ya iba a cerrar», dijo con cansancio. «De hecho, creo que ya no voy a abrir más». El hombre lo miró fijamente. «¿Qué pasó, muchacho?» El joven dudó, pero esta vez habló. «Todo salió mal. Perdí clientes, perdí dinero. La gente ya no confía en mí. Siento que todo esto no fue suficiente». El hombre guardó silencio unos segundos. Pensó. Luego se acercó y puso su mano sobre su hombro. «Escúchame bien», dijo con calma. «Esto que estás viviendo no es el final». El joven lo miró. «Es el inicio. Todo hombre que quiere construir algo grande pasa por esto. Caídas, injusticias, gente que no cree en ti, y otros que incluso quieren verte caer». El joven apretó los labios. «Pero ahí es donde se ve quién eres», continuó el hombre. «No cuando todo va bien, sino cuando todo se viene abajo». El joven lo escuchaba en silencio. «Eres joven», dijo el hombre. «Te faltan muchos golpes, pero también muchas victorias. Si te rindes ahora, nunca sabrás hasta dónde podías llegar». El joven respiró hondo. «Sigue viniendo», añadió. «Aunque no haya clientes, aunque nadie te mire, porque el éxito no llega de golpe, llega para el que aguanta». El joven asintió lentamente. «Gracias». «Ahora», dijo el hombre, «¿vas a rendirte o vas a arreglar mi auto?» El joven, por primera vez en días, sonrió. «Vamos a arreglarlo». Trabajó con calma, con respeto, como siempre. Terminó. El hombre asintió. «Así se hace». Pagó y se fue. Pero algo cambió. Al día siguiente abrió el taller otra vez. No llegó nadie, pero esta vez no cerró temprano. Al tercer día llegó un cliente. Luego pasaron 2 días más sin nadie. Era lento, desesperante, pero ya no era como antes. Esta vez no se estaba rindiendo. Y poco a poco, alguien llegaba. Luego otro. Algunos nuevos, y otros que decidieron confiar otra vez. Con el tiempo, llegó el primer día en que tuvo 3 autos al mismo tiempo. Luego 5. Luego un día. Tuvo que rechazar trabajo porque no se daba abasto. Ahí entendió que algo estaba cambiando. Meses después, contrató a su primer ayudante. Y sin darse cuenta, aquel pequeño taller dejó de ser pequeño. El joven mecánico ahora se había convertido en el dueño del taller más grande de la ciudad. Pero la vida tenía una última prueba. Un día, un hombre apareció en la puerta del gran taller. Cabizbajo. «Busco trabajo», dijo, con voz baja. Cuando levantó la mirada, lo reconoció. Era el mismo hombre que hace años atrás se quedaba afuera mirando el taller. El mismo que escuchó hablando con otros mecánicos. Esta vez no sonreía. Esta vez no podía ni mirarlo a los ojos. Hubo silencio. «Por favor, necesito una oportunidad». El joven respiró profundo. «No». El hombre levantó la mirada, sorprendido. «Aquí no trabajo con personas que hacen daño a otros», dijo con calma. «Aprendí a perdonar, pero también a decir no. Te deseo que cambies, pero no será aquí». El hombre asintió y se fue. El joven lo vio alejarse, sin odio, sin rencor, solo firme. Ese fue uno de sus mayores aprendizajes, saber decir no. Y así, con los años, construyó no solo un negocio, sino una vida, una familia, una esposa, 3 hijos y un legado. Porque entendió algo que pocos entienden. El éxito no es no caer, es levantarse. Cada vez que caes, si vas a construir algo grande en tu vida, en cualquier ámbito, tienes que entender una verdad. No todo será apoyo. Habrá burlas, traiciones, risas a tus espaldas e incluso engaños. A veces vendrán de donde menos lo esperas. Pero eso no significa que debas detenerte. Es parte del camino. Lo importante no es evitar esas caídas, sino no dejar que te definan. Porque si resistes, aprendes y sigues
Tarde o temprano, lo lograrás.